Hola a todos, bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Innova Social. Estrenamos temporada con Andrés Amayuelas, experto en proyectos de cooperación y presidente de la coordinadora de las ONGs para el Desarrollo de Castilla y León. Bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de cooperar para transformar. Acabamos de enterarnos de que somos 8.000 millones de personas en el mundo, se acaba de celebrar la COP27, se evidencian las consecuencias del calentamiento global y vivimos tiempos convulsos, marcados por la guerra y por la pandemia. ¿Qué aporta la cooperación en este momento? Yo creo que la cooperación es precisamente la herramienta que nos podría ayudar a que estas situaciones que acabas de describir no nos preocuparan tanto. Me explico. Cuando hablamos de la pandemia, vimos cómo desaparecieron todas las fronteras que había entre los estados, porque una cosa tan pequeña como un virus saltó de un país a otro sin ningún tipo de control, ¿no? Y frente a eso, pues vimos cómo la solidaridad y la cooperación fueron lo que nos ayudó a paliar un poco esa situación. Mientras que los distintos países o incluso algunas administraciones de ciudades competían para ver quién compraba más caras las mascarillas o otro tipo de elementos de los que necesitamos para frenar al virus, nos encontramos porque, por ejemplo, la vacuna fue desarrollada por una pareja de inmigrantes iraníes que estaba en Alemania. Nos encontramos como por muchos barrios de muchísimas ciudades se organizaron grupos de apoyo mutuo de gente pues mientras que teníamos que estar encerrados en casa, pues aprovechaban el momento que salían a hacer la compra para comprar alimentos y que otras personas pues que a lo mejor tenían una economía un poco más precaria y que por no poder trabajar pues tuvieran ahí unos alimentos o tuvieran un apoyo, ¿no? O cómo salimos a aplaudir a los sanitarios que estaban en primera línea luchando, ¿no? Entonces es ver cómo precisamente en ese momento tan grave, tan inédito, la solidaridad y la cooperación pues estaban en primera línea. Con la guerra nos ha pasado algo lo mismo. De momento estamos viendo la parte negativa, como una guerra es claramente una violación de derechos humanos detrás de otra, pero que está teniendo repercusiones en otras partes del planeta, como Ucrania es un gran granero del que sale trigo, cebada y otro tipo de cereales para alimentar a muchas partes del mundo, y eso estaba allí retenido por la guerra. Y precisamente la cooperación entre países, el trabajo diplomático que se ha hecho desde el ámbito multilateral, desde la FAO, desde otros organismos, ha podido desbloquear esos puertos, han podido salir los barcos para tratar de solucionar esa hambruna que se estaba generando y que iba engordando como una bola en África, ¿no? Es otro ejemplo de cómo la cooperación, entendida en sentido amplio, pues también en este mundo en el que vivimos, en este contexto tan incierto y tan volátil, pues nos está ayudando. Y finalmente el tema del cambio climático, ¿no? Nosotros y muchas de las organizaciones que trabajan en estos temas, tanto ambientales como de cooperación para el desarrollo, decimos que es una ecuación injusta, en el sentido de que quienes menos han contaminado son quienes más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y sin embargo, los países que con nuestro desarrollo, con nuestro sistema de producción de la riqueza y de reparto que tenemos, que está basado en los combustibles fósiles, somos quienes más hemos contaminado, somos quienes tenemos que tratar de alguna manera de ayudar a estas personas. Lo decía Antonio Guterres en el discurso de inauguración de la COP27 la semana pasada en Egipto, que tenemos que tenemos que hacer un pacto de solidaridad o lo que iremos ir al desastre climático, ¿no? Y hacía un llamado pues a la solidaridad de los países para poner en marcha un mecanismo que se llama de loss and damage, de daños y pérdidas, de que tenemos que ayudar a esos países que precisamente pues, le están pasando mal por las consecuencias del cambio climático generado por nuestro modelo de vida, a ayudarles a que se puedan adaptar. Has dicho cosas muy interesantes. Por recoger alguna de ellas para la siguiente pregunta,
me surgía la duda mientras te escuchaba de cómo hacer para que el foco esté puesto en la parte de la solidaridad y no en la parte de, digamos, el mercado, ¿no? Que al final también es un poco, has hablado de cómo vivimos y bueno, las consecuencias tienen que ver con esto también, ¿no? Con el mercado, con la manera que tenemos de abordar el consumo, la competitividad entre países, cuando se trata de una materia prima o de una necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto desde la cooperación? ¿Cómo conseguimos que el enfoque sea más desde la solidaridad que desde la competitividad? Yo creo que la clave, bueno, repasando un poco Lo que he dicho antes, podríamos haber sacado también la conclusión de que cada vez somos más dependientes. Somos dependientes las personas entre nosotros, los países también entre ellos, y somos ecodependientes, dependientes también de la tierra y del ecosistema en el que vivimos, ¿no? Y si miramos a la naturaleza, sí que es cierto que hay algunas relaciones de competencia entre los animales y algunos organismos, pero sin embargo son muchos más las de cooperación, las de simbiosis, las de generar sinergia, ¿no? En este sentido, la cooperación es algo que desde las primeras células que vienen a la vida es algo que está metido en nuestro ADN, que está metido en la forma de funcionar del ecosistema de la Tierra, entendida como tal, y yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender en nuestras relaciones, tanto entre personas y entre países, ¿no? Y esto es algo fundamental. Al final nos podemos ir pues, a teorías de lo que hacemos las ONGs de cooperación para el desarrollo, de hablar de ayuda oficial para el desarrollo, de cooperación descentralizada, de cooperación financiera, de instrumentos, de financiación y demás, pero al final es una cosa tan sencilla como meterse en los zapatos de personas que viven a kilómetros de nosotros y pensar que su suerte es la nuestra y que si nosotros tenemos un modelo de vida, un bienestar, por mal que nos parezca que pueden ir a lo mejor en estas situaciones en las que estamos hablando de recesión, de inflación, hay gente que lo está pasando muchísimo peor y esto también tiene que ver con lo que nosotros hacemos y cómo desde nuestros hábitos diarios podemos ayudar a esas personas, pues a lo mejor consumiendo menos agua, apagando el grifo de la ducha mientras nos enjabonamos o el grifo del lavabo cuando nos estamos limpiando los dientes, pues o pensar qué tipo de energía consumimos o cuánta energía consumimos. Desde esos pequeños gestos a también pues, el pedirle a nuestras administraciones públicas, a nuestros responsables políticos que diseñen políticas que tengan en cuenta que lo que hacemos aquí tiene repercusiones en otros países. Por ejemplo, creo que fue el año pasado, si no fue en el año 2020, se aprobó la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, en la que las organizaciones de cooperación para el desarrollo le pedimos al Gobierno de España que tuviera en cuenta cómo nuestro consumo de energía y nuestras emisiones de CO2 están impactando en otros países o cómo, para verlo de una manera muy gráfica, la deforestación que hay en el Amazonas para producir soja llega aquí en grandes barcos porque las grandes granjas que tenemos en este país para producir alimentos están alimentando a sus animales con soja que viene de forestar el Amazonas. Ajá. Vale, con esto que acabas de mencionar, pensar en todos y sobre todo en los que más lo necesitan, en 2015 se fijaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en septiembre creo recordar, y digamos que han pasado 7 años, se habla mucho de la Agenda 2030, se ha conseguido clarísimamente una sensibilización y hay un cambio, se percibe un cambio, pero podríamos decir que, estando casi en el Ecuador, falta mucho para lograr esos objetivos. En este sentido, entiendo que con lo que nos has contado, la cooperación es más que necesaria y hay algo que se acentúa, ¿no? Que es no dejar a nadie atrás y que seamos todos juntos. ¿Cómo abordas esto desde los proyectos de cooperación? Mira, la Agenda 2030 es famosa por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y muchas veces es complicado acordarse de cuáles son los 17 y sobre qué temas trabajan, ¿no? Pero también podemos hablar con otros dos números que a lo mejor nos hacen ver las cosas de una manera
mucho más sencilla. Y podemos decir que la agenda de los ODS, la Agenda 2030, se enfoca en las tres dimensiones de la sostenibilidad, que es la social, la medioambiental y la económica, y luego que tiene 5 P's que definen un poco cuáles son los focos de atención que pone. El primero es el de las personas, el segundo es el planeta, el tercero es el de la paz, hay otro que es el de la prosperidad, que es todo lo que tiene que ver con la economía, y el otro que es en inglés partnerships, que hay gente que lo traduce como partenariados, pero también son alianzas, ¿no? Y ahí es donde radica todo lo que tiene que ver un poco con la cooperación al desarrollo, que es el papel que podemos jugar desde un país para ayudar a otros países que tienen menos recursos, que están peor situados que nosotros, cómo les podemos ayudar a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Y ese yo creo que es un poco el reto que nos pone, además de que ayudemos a cumplir los objetivos en nuestro país, que ayudemos a otros países. Ese es el papel fundamental de la cooperación. Y además yo creo que la Agenda 2030 lo hace desde un enfoque que es muy interesante, sobre todo por cambiar un poco la idea que teníamos de cooperación, y es que la Agenda 2030 tiene intercalada entre la redacción original del acuerdo que se hizo, pues una serie de llamamientos a cambiar cómo hacemos las cosas, ¿no? A transformar nuestra forma de trabajar, por supuesto en cooperación, pero también en otros ámbitos. Y ahí hay una cosa que yo creo que nos está haciendo avanzar a las organizaciones sociales en este sentido, ¿no? Y es un llamamiento que hace a salir de nuestros nichos, a salir de nuestra forma de trabajar habitual y pensar un poco más, mirando por encima de lo que hacemos y juntándonos con gente que es muy distinta. Hay un montón de veces en la declaración de la Agenda 2030 que se habla de las alianzas multiactor, de juntarnos las organizaciones de cooperación con las administraciones públicas, con los sindicatos, con las empresas, con las universidades, para tratar de buscar soluciones y acelerar las transformaciones y las transiciones que son necesarias para que lleguemos al año 2030 habiendo cumplido la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y como dices, bueno, pues estamos cerca del Ecuador. Y yo recuerdo como cuando se estaba poniendo en marcha, pues había algunos institutos de los que habitualmente analizan cómo está la situación mundial, que decía que iba a ser complicado pues alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible si manteníamos las políticas que se estaban haciendo hace 7 años. En aquel momento no había guerra o no había una guerra que nos preocupara tanto como la de Ucrania, porque guerras ha habido siempre, pero más o menos olvidadas. Había otros problemas, pues decíamos, bueno, ¿cómo vamos a conseguir alcanzar la Agenda 2030 si esto depende de gente como Donald Trump, que está gobernando en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se han ido haciendo algunos avances más, sobre todo en esta forma de trabajar y más en fortalecer esas alianzas entre distintos países y retomar algunas herramientas multilaterales que nos están ayudando a trabajar en esto. Sí que es cierto que también se emergen otros problemas, ¿no? Pues decíamos lo de la guerra, pero también el avance de los discursos de odio hacia comunidades, hacia personas que piensan distinto, que tienen distinta orientación sexual, que tienen religiones distintas, y esto también es un peligro que nos puede hacer retrasar el llegar a ese mundo más justo, sostenible e inclusivo que nos gustaría si se alcanzara la Agenda 2030. Que ojalá sea así. Y en este sentido, ¿hay como estamos en Innova Social y nos interesa todo lo que tiene que ver con la innovación, algún modelo que tengamos a nivel local, aquí en Burgos, o a nivel nacional, del que nos puedas contar un poquito y que consideres que, bueno, pues que está dando esos pasos para conseguir la Agenda 2030? A mí me gusta, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol que sea totalmente revolucionario y que esté dando grandes resultados, ¿no? Yo creo que son más la suma de distintas cosas que se van haciendo y que vamos viendo que funcionan y que tratamos de replicarlas, ¿no? Y al final yo creo que eso es la innovación. Pequeñas cosas que funcionan y que las compartimos con otras organizaciones para poder hacerlo. Yo creo que en este sentido las organizaciones de cooperación para el desarrollo pues estamos avanzando bastante, pues a lo mejor por ejemplo a raíz de unos escándalos que hubo pues hace prácticamente 5 años, que hemos estado introduciendo
mecanismos para prevenir el abuso y las conductas sexuales indignas dentro de lo que son las organizaciones, pero eso nos ha llevado también a repensar cómo queremos que sea la cooperación del futuro, ¿no? Y ahí hemos sacado que queremos que sea una cooperación más feminista, que ponga más el foco en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. También estamos viendo cómo, hemos hablado, el cambio climático es el principal problema que tenemos ahora en nuestra sociedad. Tenemos que dar un giro a la tuerca y tenemos que ser una cooperación ecologista, una cooperación que piense y que busque instrumentos para que todas las personas puedan vivir en armonía con el medio ambiente y sobre todo se lo puedan dejar igual a la gente que viene después, ¿no? También ese concepto de solidaridad internacional. Estamos aplicando pues, herramientas en cuanto a planificación estratégica en este sentido, pues muchas organizaciones tienen ya cosas que hace a lo mejor 10 años eran impensables, como un plan medioambiental y de resiliencia ante el cambio climático. Y luego pues estamos también tratando a nuestra escala de aprovechar todas estas herramientas informáticas que nos facilitan las nuevas tecnologías para conseguir mayor cercanía con las organizaciones y con las poblaciones con las que estamos trabajando pues, a miles de kilómetros de aquí. Y que se haga verdad eso que decíamos hace tiempo de que las personas que están en los países con los que trabajamos sean las que puedan contarnos aquí lo que está haciendo, ¿no? Y en este sentido, pues organizaciones de cooperación para el desarrollo, pues estamos incorporando cada vez más ese punto de vista del destinatario final, por llamarlo de alguna manera, pues a la forma que tenemos de definir nuestras políticas. Son cositas chiquitas, pero que nos van haciendo también pensar que las cosas se pueden cambiar y que poco a poco pues sí que vamos consiguiendo avances. Muy bien. Para terminar, se va a actualizar ahora en breve una ley sobre el desarrollo sostenible, una ley de 1998. En este sentido, ¿qué propuestas innovadoras hay en esta actualización, en este cambio legislativo? Bueno, nos encontramos ahora en un momento apasionante para quienes vivimos la cooperación a lo mejor un poco desde la oficina de atrás, ¿no? El incidir en quienes elaboran las leyes, en colaborar con ellos, en ofrecerles ideas para actualizar un poco las normativas que tenemos. Como bien decías, la ley de cooperación es del año 98, han pasado muchas cosas desde entonces. Los 24 años pues, han sido frenéticos. Si pensamos, aunque solo sean los últimos 3, ya tenemos unas cuantas cosas que parecían impensables cuando se aprobó esta ley, ¿no? Pero es que además de que esté cambiando la ley de cooperación del gobierno de España, pues nuestra comunidad autónoma en Castilla y León vamos a aprobar esta semana también el cuarto plan director de la cooperación de Castilla y León, tratando de incorporar nuevas herramientas y elementos, ¿no? En este sentido, es tener un poco el concepto de que, bueno, pues estamos haciendo un plan renove de las herramientas que tenemos y que no solo vamos a cambiar el color del coche ni le vamos a llamar ahora de desarrollo sostenible porque estamos en la década de la Agenda 2030, sino que vamos a tratar de hacer transformaciones más profundas y que nos sirvan a más largo plazo. Aquí, como decía antes, estamos metiéndole esa nota feminista, esa nota ecologista, estamos tratando de reforzar el papel de la educación para la ciudadanía global como herramienta para concienciar a nuestra sociedad, estamos tratando de incorporar nuevas herramientas, o por lo menos nuevas en nuestro país, para poder hacer cooperación financiera, para poder aprovechar otros resortes que nos hagan ser más eficaces. Y sobre todo desde las organizaciones lo que estamos tratando de introducir y está ahí en la ley que previsiblemente se va a aprobar también esta semana, es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Y es que lo que estemos haciendo con una mano no deshaga lo que estamos haciendo con la otra y que sirva todo pues, para avanzar hacia ese desarrollo sostenible que tiene que tener en cuenta lo social, lo medioambiental y lo económico. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer con esta ley que se va a modificar y que luego va a ir provocando una cascada de renovaciones pues, de otro tipo de decretos y de planes que hay y que esperemos pues eso, que nos sirva para enfrentar los retos que tenemos ahora y los que puedan venir en el futuro con mayores garantías de éxito.
Pues Andrés, ha sido un placer escucharte. Espero que esto nos ayude a todos a ir más hacia esa coherencia en conseguir esos objetivos y en cooperar y no competir. No sé si para cerrar quieres dejarnos alguna frase o algo que, bueno, pues que nos pueda inspirar para esta innovación desde lo social. Yo creo que voy a recuperar una frase que dijo, o sea, que dejó escrita, mejor dicho, un pensador burgalés que se llamaba Luis de Sebastián, que reflexionó mucho sobre los problemas del desarrollo, del subdesarrollo, del hambre, de la situación de África, y él decía que la solidaridad no es algo que podamos permitirnos solo cuando las cosas no van bien, sino que también es algo que tenemos que ejercer cuando las cosas nos van mal y cuando hay gente que lo pasa mal. Y en este momento, aunque nos parezca que nosotros estamos mal, hay gente y países que están todavía mucho peor que nosotros, y lo que él decía es que es la hora de cooperar. Pues muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un placer escucharte.